impuesta y dictada por los dientes anteriores en oclusión de la deducción. Ellos guían la deducción de los dientes posteriores. Lo hemos visto eso. Aquí está el trípode, que busca la estabilidad con un punto de apoyo anterior. Muchas de las cosas que vamos a ver en registros, en inducción, se basan en este principio, como las láminas de Long, como el jig de lucha, en donde creo que buscan inducir con un plano inclinado la mandíbula, como es, igual que el chico, igual. Buscando esta, entre comillas, posición repetible. Y esas comillas, vamos a hablar de esas comillas, porque a lo mejor esas comillas nos explican por qué hay 10 definiciones de excéntricas. Si entendemos por qué hay 10 personas que opinan diferente de la definición de excéntrica, bueno, nosotros diremos si es importante o no. Porque al final y al cabo, cuando el paciente está en el sillón, no nos dice, el doctor me dice la definición de excéntrica. Ningún paciente le pregunta eso. Ninguno. Tampoco los pacientes miran si usted sacó buena nota o no en la facultad. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? 2 compañeras mías fueron medallas de oro. Estudiosas, casi a un promedio llegando casi a 10. Las conozco, me da pena. Son las peores dentistas que hay en la República Argentina. Porque la facultad lo que le da es un título. Cuando usted se recibe es otro, ya es otro, ya no es más, se acabó. Acá no está el profesor que tiene que decir la pavada para aprobar. Acá la aprobación la tiene el paciente. Se acabó el profe ese que hay que chupar en la media y aprobar y decir la pavada que decía. El paciente está en el sillón, o se lo gana o se lo pierde. Ahora bien, ahora vemos eso de la conclusión. Esto lo vamos a ver mejor más adelante. Acá está el chico, ¿se acuerdan? Lo vamos a hacer todo de nuevo. Entonces no aparecen los dientes. Y ya dijimos por qué. Porque si usted pone un diente desalineado atrás, la vertiente que haga de los dientes posteriores dictatorial, la mandíbula se va para adelante. Pero si usted cuando arma al paciente en la rehabilitación, hace el sector 1 de canino a canino, y puede hacer el sector 2 bien, anatómicamente, alineado como tiene que ser, y escuchen muy bien lo que voy a decir, los de segundo año ya lo tienen lavado el cerebro. Si cuando yo hago el sector 1 y 2, el paciente cierra y en los caninos se produce el contacto bilateral y simultáneo, el paciente está en posición para que le pongan los dientes de atrás. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo adelante armado el contacto bilateral y simultáneo y hay una interferencia, qué bueno que está este contacto. Porque estoy viendo que lo estoy perdiendo. Y si antes lo tenía en céntrica y ahora lo estoy perdiendo porque puse algo atrás, es que hay algo atrás que está sacando al paciente de céntrica. ¿Está claro? Esto es un razonamiento. Este contacto bilateral y simultáneo de los caninos es fabuloso. Los va llevando de la mano hasta el final. No solamente al cementado, sino al control después del cementado. Aquel que muestra un articulador y un caso complejo en el articulador y lo cementa y en el congreso lo puso y dice que no hizo un desgaste selectivo es un mentiroso. Tengo autoridad para hacer pasar vergüenza delante de todos. No puede mentir. No puede mentir. Saque de donde lo saque, haga quien lo haga. Después de un cementado tendrá que hacer un ajuste oclusal. Pequeño. Pequeño. Pero no es un problema de pequeño ni de grande. Hay que hacerlo. Lo cual, un desgaste selectivo van a ver lo que necesitan para un reboír, para una completa, para una corona, para todo. Lo van a ver. Un tema que tiene. Ahora entonces tenemos superficies perpendiculares y superficies en los dientes posteriores. Pero hay uno, porque los dientes anteriores no tienen estabilizadores, ¿verdad? Salvo un caso súper recontra peligrosísimo, que es este que está acá. Este lateral, que lo ven ahí atrás, esta superficie es paralela a la vestibular, que nunca trabaja, ahora sí trabaja, se comporta como un estabilizador. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Y esto es algo bastante serio para esta boca. Bastante serio
es el único caso en que un diente anterior palatinizado se transforma en un estabilizador, porque los dientes anteriores alineados solo tienen topes, no tienen estabilizadores. Acá tienen otro caso donde hay dos. Cuando vean una foto muy buena, me la prestó el Diego. Yo no puedo sacar ni una foto grande, soy una bestia. Lo vi en los cortos, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá hay gente que trabaja mejor que yo. Está bueno eso, qué lindo. Qué bueno rodearme con gente que trabaja tan bien. Muy bien, ahora vamos a armar una boca con lo poco que sabemos. Vamos a hacer una totalización virtual, como le llaman, ¿cierto? Uno derecho, en alguna vez por todas decir, sí. El riñón derecho es distinto al izquierdo, el pulmón, los dos son distintos, el ojo también, todo es distinto, todo. Entonces, ¿qué? Lo único que el lado derecho es igual en la ontología, la arcada derecha es igual a la izquierda. Bueno, usted no sabe mirar una boca. Y hoy sabemos cómo buscar la curva de lado a lado. Si quiere, porque si usted se conforma en tomar el color, tallar un diente y nada más que verlo lindo, está muy bien, yo no lo critico a usted. Yo digo que hay otra cosa. Si la quiere aprender, la aprende. Si la quiere aprender, la aprenda. Eso es. Así que entonces, tenemos para buscar la curva en los casos que se terminan. Pero siempre, igual como lo hace el organismo, primero tiene que estar determinada la dimensión vertical y la oclusión en relación cervical. No se puede separar oclusión o oclusión habitual de dimensión vertical. No se puede. Cuando usted muerde en oclusión habitual, tiene dimensión vertical. Cuando usted muerde en oclusión en relación céntrica, tiene dimensión vertical. Si usted separa los dientes, no tiene ni oclusión habitual, ni dimensión vertical, no tiene ni oclusión en relación céntrica, ni dimensión vertical. Cada cual desaparece uno y la otra va para cualquier lado. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos. Hay cosas muy simples, pero muy importantes sobre la toma de estos registros y el convencimiento de que esto tiene que ser así. Pero vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a ver. Ya la cosa después empieza a cambiar. Pero si voy a buscar una curva, me quedan dos alternativas. O se genera un espacio uniforme, o hay una función de grupo. Si hay una función de grupo, que lo hay en la clase 3 y en las distribuciones, o cuando a veces un canino tiene una faceta, todos tienen que tocar. Y si yo le agrego algo al canino, todos los que tocan se separan, generando el espacio uniforme. Estas son las dos formas clínicas para detectar una curva. Y una curva no es ni para hablar, ni para tragar, ni para comer. La curva es el segundo mecanismo, podríamos decir, que genera los mecanismos de protección de desoclusión. Hay tres mecanismos que hacen la desoclusión, que son importantísimos. Tres, mire otra vez, tres. La guía anterior, las curvas y la técnica. Y dentro de los dientes posteriores, vamos a hablar de la morfología cruzada. Acá es la historia de las curvas. El primero que dijo algo de las curvas fue Spin, que no es esto. Spin no había rehabilitación. ¿Cuáles son nuestros orígenes? Nosotros venimos del peluquero y del sellero. Nunca me voy a olvidar que un paciente era al punto de la cátedra de medicina de la UMA. Yo lo atendía bien, todo bien. Un día se va a un congreso en Houston, se va a arreglar un diente encarado, le cobraban más que lo que le hacía, y hace un conducto, en la condensación del conducto le fractura el premolar. Cuando el tipo viene el premolar fracturado. Le digo, mire, hay que sacarlo este premolar, pero usted todo el resto de la boca está sano. Ahora tengo un problema muy serio, porque no le puedo tocar el canino y el segundo premolar porque está intacto. Y le tengo que hacer algo muy grosero, pero por lo menos para ver si después le puedo poner implante o no.
Me dice, ¿qué es? Y es un dientito que lo pone ahí cuando usted está en la facultad. Como, después sáquese, pues, es una porquería eso. Me dice, bueno, yo tengo que hablar con usted. ¿Por qué yo? Vamos para el despacho. ¿Dónde se sienta? Yo compré 3 sillones, el más caro es el mío. Bueno, el mejor, el mío tiene un respaldo, bonito. ¿Dónde se sienta el desgraciado? En el sillón mío, yo me hacía el paciente. Entonces me dice, y les cuento esto como para relajarse un poquito y volver. Me dice, bueno, doctor, es la verdad, es una vergüenza lo que está pasando en la odontología. Y me tocaron los bolsitos, ¿no? Así, doctor, ¿por qué? Porque no puede ser que ustedes, para un diente que yo he perdido, usted tenga que ponerme un diente de acrílico, etc. Y entonces, esto es un retroceso científico. Ya me calenté. Porque tengo poca paciencia para eso. Hasta que dije, mire, doctor, la medicina tiene más de 1500 años. Y ustedes no pueden ni siquiera curar una gripe. ¿De qué está hablando? Con una sonrisa muy canchera y sarcástica, con un saco de gamba, como en su profesorado, me dijo, hay un doctorcito, dice, hay 40 formas de gripe. Y de eso habla el doctor, no cura ninguna de las 40. Me dijo, bueno, me dice, después lo voy a llamar. Cuando se quiera. Pregúntale a las chicas cuántas veces se va a hacer 40, se cansó ahora, ya no tengo más. Y yo le voy a dar un consejo. Son consejos, me ha costado mucho, pero hay pacientes en distintas etapas. Yo tenía 3 hijos, me tenía que bancar cualquier cosa. Pero hay un periodo donde ese paciente lo enferma a usted. Si ese paciente lo tiene que atender, primer consejo, nunca lo cite ni a la mañana ni al mediodía, que sea el último turno, porque lo pone en mal humor para todos los buenos pacientes que tiene. Importante, cítelo cuando vas a hablar consultorio. La segunda cosa que es todavía más importante y depende de un análisis suyo, tiene que ser así. Si este tipo no me paga, yo ¿puedo mandar a mi hijo a la escuela? Sí. ¿Puedo cargar gastos? Sí. ¿Puedo ir al club? Sí.